Bueno, bienvenidos nuevamente a todos a esta clase de genética. Vamos a dar continuidad con la unidad 5, cuyo título era Enfermedades de origen genético, pero en este caso vamos a abordar lo que son la genética de las enfermedades complejas, es decir, que vamos a enfocarnos más que nada en lo que son las patologías multifactoriales. En la clase anterior hicimos hincapié y referencia con bastante énfasis en todas las patologías que de alguna manera son, habíamos dicho, casi el 100% genéticas, es decir, eran patologías monogénicas, ¿sí? En donde determinadas mutaciones o alteraciones sobre determinados genes concretos provocaban, ¿no es cierto?, una serie de patologías y enfermedades que fuimos desglosando y analizando en detalle. En esta clase, en el día de hoy, vamos a comenzar a hablar de la genética de las enfermedades complejas, que no son más ni menos que las multifactoriales y con las que normalmente ustedes como futuros profesionales se van a topar, ¿sí?, en el día a día, pero que a veces no se le suele dar mucha importancia, pero los componentes genéticos sí que también son relevantes y son importantes a la hora de poder hacer estudios de estas enfermedades y patologías. Bien, para comenzar vamos a hacer un análisis de este esquema. Acá con este gráfico o esquema, lo que intento mostrarles, ¿sí?, es cómo de alguna forma podemos a todas las enfermedades, patologías en sí, encasillarlas en algún punto o en algún nivel de esta escala que he representado en esta barra roja, en donde del lado izquierdo tenemos una situación que representa, podríamos decir, prácticamente casi un 99% o 100% de origen genético, es decir, en donde la causa de la patología en sí responde a un factor genético prácticamente al 100%, como fueron justamente las patologías o la herencia monogénicas, que fue lo que vimos en la clase pasada, enfermedades tales como la fibrosis quística, el síndrome X frágil, hipercolesterolemia familiar, etcétera, etcétera. ¿Sí? En estas patologías vimos que la mutación o alteración del ADN en determinados genes particulares eran las responsables, ¿sí?, de la aparición de determinadas patologías concretas, con sus características propias y demás, ¿no? Fíjense que en estas enfermedades no tiene tanto eh, injerencia a lo que serían los factores ambientales, ¿sí?, porque esos factores ambientales no son los que determinan la aparición de esa patología. Lo que sí, bueno, los mismos pueden afectar en todo caso a los potenciales tratamientos o a, digamos, lo que tiene que ver con la evolución de las patologías, ¿sí? Es decir, pueden exacerbar o no los factores ambientales de este tipo de patología. Por ejemplo, un individuo que tiene hipercolesterolemia familiar, ¿sí?, ya sabemos que el origen es netamente genético, la mutación sobre el receptor, ¿sí?, LDLR, pero que tiene una vida en donde, por ejemplo, una dieta insana, rica en grasas y colesterol, obviamente su condición patológica va a ser mucho más acentuada y más compleja, ¿no es cierto? Es decir, que en ese sentido sí que el factor ambiental podría tener algún grado de participación en ese sentido, pero no en el origen de la patología en sí, el cual es 100% genético. Por el contrario, si nos vamos a esta otra punta, ahora acá del lado derecho, ¿sí?, también tenemos situaciones en algunas condiciones patológicas o condiciones que comprometen la salud, ¿sí?, de un individuo, que podrían considerarse prácticamente ambientales casi al 100% y en donde el componente genético o el factor genético prácticamente no influye en absoluto, como podrían ser, por ejemplo, situaciones de accidente de tráfico, heridas de armas e incluso también algunos procesos infecciosos. Porque en los procesos infecciosos, en ese caso, hablamos de que si, por ejemplo, un origen bacteriano, origen viral, parasitario, etc., se considera que la patología, la aparición de la patología está 100% relacionada con el agente etiológico, que sería justamente, en ese caso, por ejemplo, un virus, una bacteria, y no necesariamente tiene que ver con alguna alteración sobre el ADN del individuo o alguna marca, ¿no es cierto?, como pueden ser, ¿se acuerdan?, algunas variantes
de repeticiones como los VNTRs o los nucleótidos o polimorfismos de un único nucleótido, etcétera, ¿sí? Que eran elementos del genoma, si se recuerdan de la unidad 3, y que, digamos, responden pura y exclusivamente a la presencia o ausencia de ese agente etiológico infeccioso. ¿Tá? Entonces, en esas situaciones podríamos considerarlas que estamos en presencia de algo que tenga que ver totalmente con un factor ambiental. Lo mismo podría ser alguna patología de tipo medicamentosa, por ejemplo, es decir, algún fármaco o algún químico, alguna droga que netamente nos pueda provocar un proceso irritativo, algún proceso patológico, entonces también podríamos estar dentro de un proceso de factor ambiental netamente, que nada que ver tiene con la genética del individuo en sí o con una alteración sobre su genoma. Lo que sí es cierto es que, y lo vamos a hablar ahora más adelante de este término, que lo que se conoce como la susceptibilidad o la predisposición a, ¿sí? Determinadas patologías, incluidas también, por ejemplo, algunos procesos infecciosos, puede tener un componente genético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay individuos que por alguna razón y lo que se ha descubierto, los científicos han visto, es que analizando su genoma, su ADN, han visto que hay determinadas regiones del genoma, ¿sí? Que lo hacen más o menos susceptible, por ejemplo, a padecer determinadas patologías, ¿sí? Es decir, acá no es que esas marcas nos digan vamos a sí o sí a tener la patología, pero nos hacen más susceptibles o una mayor predisposición a poder padecer esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también está incluido algunos procesos infecciosos. Si bien en este caso las infecciones como tal podemos considerarlas 100% ambientales, la susceptibilidad a los procesos infecciosos sí que podemos considerarlos dentro de esta escala como un proceso que podría tener también que ver un cierto componente genético. Debido, por ejemplo, a estas variaciones que hablamos recién, los polimorfismos de un solo nucleótido, ¿sí? Las VNTR, que eran el número variable de repeticiones, ¿sí? Bueno, esas cuestiones, esas diferencias genéticas pueden hacernos más susceptibles o una mayor predisposición a determinadas situaciones patológicas. Ahora bien, hay que diferenciar esos SNPs o esas variaciones de verdaderas mutaciones, que serían las que realmente causan una alteración literal sobre el ADN. Acuérdense que los SNP, los polimorfismos de un único nucleótido, por definición, eran aquellos que al menos debían presentarse en el 1% de la población para justamente diferenciarlo de las mutaciones puntuales, que son las responsables de muchas patologías monogénicas, ¿sí? Bien, entonces eso a tenerlo en cuenta. Y si vamos mirando dentro de esta escala, en el medio van a caer todas aquellas patologías que justamente tienen una herencia de tipo poligénica multifactorial. Poligénica porque ahora vamos a ver la participación de varios genes y multifactorial porque está el ambiente también teniendo, digamos, un peso sobre la aparición o expresión de esas patologías. Y fíjense acá podemos considerar dentro de esas patologías las enfermedades complejas como son la diabetes, la hipertensión arterial, que son las clásicas patologías con las que ustedes más cotidianamente como futuros profesionales se van a encontrar. Después tenemos patologías, fíjense, como el cáncer de mama, en este caso asociado a BRCA1 o BRCA1, que era un gen, si ustedes recuerdan, que participaba en lo que es el mecanismo de reparación de ruptura de doble hebras, ¿sí? Del ADN, en el mecanismo que se conocía como reparación homóloga o recombinación homóloga. Esta proteína BRCA ha participado en ese proceso y se ha encontrado una fuerte asociación entre las mutaciones de este gen particular con cáncer de mama. Si bien cuando hablamos de cáncer solemos hablar que el cáncer de por sí es una patología multifactorial en donde el ambiente tiene un fuerte peso, fíjense que en este caso particular, en este cáncer de mama u ovario también asociado a BRCA1, está muy más de este lado, ¿sí? Es decir, que con un componente genético bastante fuerte, ¿sí? Por el contrario, si nos vamos a este otro lado, el cáncer de pulmón asociado a tabaco, sí, en esta escala vamos a encontrarlos más cerca de los factores ambientales porque es precisamente el tabaco, en este caso, el que está teniendo justamente un efecto mayoritario en lo que concierne a la generación, ¿sí? O el agente etiológico que de alguna forma actúa como gatillo para la aparición de este
de esta patología, del cáncer de pulmón, ¿sí? Bien. Bueno, y de esa manera sí con distintas otras patologías. Tenemos, por ejemplo, también las malformaciones congénitas, que son muy comunes y que están clasificadas dentro de lo que son las enfermedades multifactoriales, ¿sí? Y las malformaciones congénitas las tenemos de todos tipos. Tenemos aquellas que son también, que afectan justamente esas malformaciones, que pueden ser por algún componente netamente ambiental, como puede ser, por ejemplo, algún fármaco durante el embarazo, ¿sí? Que va a generar justamente esas malformaciones congénitas en el futuro bebé, lo que normalmente se conoce como teratógenos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos frente a una condición bastante ambiental, la exposición a rayos X, por ejemplo, también, y luego podríamos tener las cromosomopatías o alteraciones genéticas que podrían ocurrir, ya sea de novo, ¿sí? O por patologías, procesos cromosómicos como translocación, etcétera, etcétera, que nos llevan también, ¿no es cierto?, a este tipo de situaciones, a malformaciones congénitas. Entonces, fíjense cómo, dependiendo, ¿sí?, de las patologías y de la situación, podemos estar más cerca de este lado, del lado izquierdo, o de este otro lado, donde el factor. Bueno, entonces ahora sí entrando y hablando de lo que es la herencia poligénica, ya habíamos mencionado recién y lo habíamos definido en una clase anterior, pero que hace referencia a que los caracteres o rasgos fenotípicos que también vamos a llamar, ¿sí? Los caracteres o condiciones patológicas, mejor dicho, van a estar determinados por la acción de muchos genes, que en conjunto y por un efecto aditivo, ¿sí? Esto es importante, por eso lo he marcado en rojo, van a generar la expresión de un fenotipo determinado, lo que comúnmente llamamos rasgo fenotípico, ¿sí? Entonces, repito, la herencia poligénica hace referencia entonces a que ya sea los caracteres, como por ejemplo, ¿cuál podría ser un carácter característico? Valga la redundancia, sería el color de ojos, ¿sí? El color de ojos responde a una herencia de este tipo, una herencia poligénica, ¿sí? Es debido a la acción de muchos genes, ¿sí? No depende de un único gen, el color de ojos. Para el que se quiera cambiar el color de ojos, lamentablemente no es tan sencillo, ¿sí? Así que entonces responde a la acción de muchos genes que en su conjunto y por efecto aditivo terminan conllevando a ese fenotipo determinado, ¿sí? Algo interesante que acá se ha observado es que estos genes, el efecto en sí de los genes individuales suele ser muy pequeño, ¿sí? Pero que en conjunto ese efecto aditivo va sumando todos esos efectos pequeños de cada uno y es lo que va a determinar entonces el fenotipo determinado de ese carácter, ¿sí? O en el caso de las enfermedades, las patologías en sí, ¿no? Bien, los rasgos fenotípicos, ahora hablando, los podemos dividir también en cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativos, generalmente hacemos referencia a lo que son variables discretas, se llama, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como variables discretas. Y en este caso, en lo que nos compete en esta área, que es la medicina, va a hacer referencia particularmente a las patologías, a las enfermedades, ¿sí? A su presencia o ausencia. Es decir, que no vamos a estar hablando de un término medio, sino que vamos a hablar de presencia o ausencia de una enfermedad. ¿Estamos? Mientras que los caracteres, bueno, también, ¿no es cierto? O sea, un determinado carácter, lo mismo va a ser su presencia o ausencia, un carácter fenotípico. Mientras que cuando hablamos de cuantitativo, por otro lado, ya ahí sí que empezamos a hablar de variables más bien continuas, se llaman, así como acá hablamos de variables discretas, acá hablamos de variables continuas. Hablamos de rasgos fenotípicos que pueden ser cuantificables y entre ellos podemos hablar, por ejemplo, la talla, el peso, la presión sanguínea, algunos parámetros bioquímicos, ¿sí? Es decir, que estamos en presencia de justamente variables que se pueden literalmente cuantificar y que no necesariamente en esta situación vamos a estar en un todo o nada, ¿sí? Como en el caso anterior, ¿sí? Presencia o ausencia, sino que hay un término medio o hay justamente, como es una variable continua, podemos tener diferentes alternativas o medidas cuantificables que hacen al rasgo fenotípico. ¿Estamos? ¿Y por qué nos interesa entonces analizar estos dos puntos? Porque precisamente, fíjense, si volvemos a recordar lo que vimos en la clase pasada con las distintas patologías monogénicas, ¿sí? En donde dijimos que está alterado un gen, y cuando decimos alterado básicamente decimos que se muta ese gen,
Estamos frente a lo que son situaciones, una herencia de tipo monogénica o que sigue un patrón mendeliano, también se dice, y vamos a estar en presencia, ¿sí?, de rasgos fenotípicos que son cualitativos. Es decir, que en este caso, básicamente, va a estar la enfermedad o no, ¿sí? Es bastante determinante en ese sentido, presencia o ausencia de la patología. En este caso, fíjense que si miramos prácticamente la enfermedad depende al 100% del genotipo. El ambiente, fíjense en lo que vimos en la escala hace un rato, tiene muy poco peso, ¿sí? Este fenotipo monogénico depende prácticamente de todo el genotipo, que a su vez depende de la acción de este gen, el cual en este caso se va a mutar. Entonces, el resultado fenotipo monogénico va a ser individuo sano o individuo enfermo. Por el contrario, en las patologías multifactoriales, ¿sí?, que es las que nos compete ahora y las que estamos discutiendo, donde vamos a hablar, habíamos dicho, de rasgos poligénicos, cuantitativos, porque hablamos de variables continuas, no mendelianos, multifactoriales o complejos. Fíjense, distintas maneras de decir un poco lo mismo, pero que es importante a veces que lo sepamos porque son como sinónimos de alguna forma, ¿sí? En este caso hablamos de que estamos frente a una multiplicidad de genes que van a actuar en forma aditiva, un efecto variable, pero pequeño y variable, pero que en su conjunto y en forma aditiva constituyen el genotipo de ese individuo. Es decir, que el genotipo de ese individuo va a resultar de la sumatoria del efecto de cada uno de estos genes, ¿sí?, que incluso pueden ser de distintos locis, es decir, tranquilamente pueden estar genes totalmente no asociados, sino de cromosomas muy diferentes. No necesariamente tienen que ser cercanos, ¿sí?, en un mismo cromosoma. Y si le sumamos ahora el ambiente, que si miran, el ambiente tiene un peso bastante fuerte, ¿sí?, supera un poco más, incluso más de la mitad, le sumamos el ambiente, nos va a conllevar en su conjunto entonces a lo que es el fenotipo poligénico. Y que en este caso, este rasgo, ¿sí?, fenotípico es un rasgo cuantificable, es una variable tipo continua, y por lo tanto, cuando queremos graficar dentro de una población este tipo de variable, vamos a obtener lo que se llama una distribución de tipo normal, ¿sí?, o comúnmente se conoce como una curva de Gauss, que seguramente lo han escuchado hablar, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tendremos, por ejemplo, un rasgo fenotípico o una variable continua, como puede ser, por ejemplo, la estatura, ¿sí?, que tiene una distribución de tipo normal dentro de una determinada población X, ¿sí?, en donde, digamos, graficamos la frecuencia, en este caso el número de personas, individuos, versus, en este caso, bueno, la estatura en centímetros, ¿sí? Y fíjense entonces cómo tenemos toda una media de individuos. Esto puede variar, obviamente, este gráfico de población en población, ¿sí? Pero tenemos entonces una distribución de este tipo y después tenemos, ¿sí?, que a medida que vamos hacia los extremos, que serían las medidas de mayor altura o de muy baja altura, va disminuyendo la frecuencia o el número de personas en este caso, ¿sí? Y entonces esto nos va generando esta típica campana de Gauss, una distribución normal. Y fíjense que hay varias características humanas que tienen este tipo de distribución. Acá tenemos algunos ejemplos: la presión arterial, la estatura, como estamos analizando ahora, la inteligencia, el metabolismo basal, el grado de resistencia a enfermedades o susceptibilidad a enfermedades. Quedémonos con esta última idea porque es lo que vamos ahora justamente a hablar, ya sea la resistencia o susceptibilidad, que sería el caso opuesto, ¿no? Depende del parámetro que queramos medir, ¿sí? Pero en definitiva sería básicamente apuntar a lo mismo. Porque justamente el grado de resistencia o susceptibilidad a enfermedades va a ser lo que va a determinar, ¿sí?, la aparición o no de un estado patológico dentro de una población. Bien, recién hablamos de una herencia poligénica. Si ahora decimos multifactorial, le tenemos que sumar a esa poligenia, ¿sí?, otros puntos importantes que nos van a determinar el carácter o el rasgo fenotípico, que van a ser, obviamente, los factores ambientales, la interacción génica. No hay que olvidarse que significaba que no solamente la presencia o el efecto aditivo de los genes, sino cómo esos genes interaccionan entre sí también.
No sé si recuerdan una de las definiciones que habíamos dado en su momento de la epistasis génica, que tenía que ver cómo el producto de un gen podía tener efectos sobre justamente la expresión de otro gen o el producto de otro gen y silenciarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esa interacción génica va a ser muy importante también. Y algo importante también es el proceso o el factor tiempo. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la aparición en este caso de las patologías multifactoriales no son, ¿sí? Por lo general no son patologías, a diferencia de las monogénicas, ¿sí? Digamos que no son desde el nacimiento, no son congénitas, son patologías que aparecen a lo largo de la vida, a distintas etapas de la vida, dependiendo cuál sea la patología, pero que por lo general necesitan un largo proceso para su aparición. Es por eso que, por ejemplo, es más común encontrar un hipertenso en personas mayores de edad, ¿sí? En personas añosas, básicamente, que en un joven, por ejemplo. Estamos hablando que tiene que ver entonces con la poligenia, con el factor ambiental, la interacción génica que van y el largo proceso, los años, el tiempo, el factor tiempo, conllevarán al proceso patológico. Lo mismo puede pasar con algunos tipos de cánceres, ¿sí? Lo mismo puede pasar con bueno, algunas complicaciones cardíacas, por ejemplo, ¿sí? O la famosa hipercolesterolemia del adulto debido justamente al estilo de vida, a la alimentación, ¿sí? Etcétera. Bueno, sabemos que en nuestra sociedad moderna esto un poco hay un cierto quiebre porque cada vez el grupo etario es más chico, es decir, en el sentido de que este factor tiempo, esta brecha se está cortando un poco porque justamente en nuestra sociedad moderna estos factores ambientales contribuyen bastante y son tan fuertes a veces que están contribuyendo en gran manera, ¿sí?, a la aparición más temprana de estos caracteres o procesos patológicos, ¿sí? Es más común ahora encontrarnos con, por ejemplo, individuos jóvenes adultos con hipertensión, ¿sí?, porque podría estar no solamente asociado con el factor, en este caso la dieta, sino que también, por ejemplo, con el factor estrés, ¿sí? En donde ustedes sabrán que el estrés juega un papel bastante importante en lo que es los niveles de colesterol, por ejemplo, o la hipertensión, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es un proceso bastante complejo en lo que es la herencia multifactorial. Bueno, acá volvemos a tener el modelito que habíamos dicho hace un rato, el modelo multifactorial discreto con umbral que se conoce, y que observamos como toda variable continua otra vez la distribución o campana de Gauss, una distribución normal. En este caso, graficando la frecuencia, ¿sí?, versus la susceptibilidad. La susceptibilidad a padecer una patología, por ejemplo, ¿sí?, multifactorial, de las cuales venimos charlando. Entonces acá aparece lo que es el modelo, la hipótesis que tiene que ver en el hecho que se habla de que las enfermedades multifactoriales siguen un patrón continuo, ¿sí?, con una distribución normal también, pero que cuando sobrepasan un determinado umbral provoca una discontinuidad y es cuando aparece entonces la patología. Entonces es como que dentro de una población muy grande tomamos, ¿sí?, determinados parámetros y vemos que todos los individuos caen normalmente, los individuos que uno considera sanos, ¿no es cierto?, caen dentro de este grupo, pero que cuando se supera determinado parámetro, así como era la estatura en su momento, hace un rato habíamos medido el parámetro cuantificable era la estatura, la talla, en este caso el parámetro van a ser varios factores que van a responder a los factores ambientales, la poligenia, ¿sí?, y a algunas medidas que vamos a dosar justamente producto de la aparición de estos caracteres o patologías, como podría ser, por ejemplo, un parámetro cuantificable, un parámetro bioquímico, ¿sí?, o la hipertensión, por ejemplo, la medida de la hipertensión, ¿sí?, y esas medidas son las que van a caer todo en este punto. Cuando se supera un determinado umbral, ¿sí?, un punto de corte de alguna manera, es cuando aparecen, ¿no es cierto?, los individuos con una mayor susceptibilidad y por lo tanto a partir de ahí se lo define como individuo que ya está afectado, ¿sí? Entonces hablamos que los individuos padecen entonces una condición patológica o la enfermedad de tipo multifactorial, ¿sí? Es decir, fíjense que para diferenciar en realidad de las patologías con variable discreta, en donde era todo o nada, es decir, está o no está, acá no es tan sencillo en las patologías multifactoriales, no es sencillamente está o no está, es
digamos, un conjunto de factores que hacen de que ese individuo supere un determinado umbral, ¿sí? Y caiga dentro de esta categoría como individuo afectado, ¿sí? Basado, digamos, en distintos parámetros dentro de una población. Bien, acá tenemos ejemplos de enfermedades multifactoriales, ya habíamos mencionado las malformaciones congénitas cuando vimos el esquema largo, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos distintas malformaciones congénitas, ¿sí? Una muy conocida es el labio leporino e hendidura palatina, ¿sí? Defectos cardíacos congénitos. Estas malformaciones pueden ser visibles o no, como por ejemplo el defecto cardíaco congénito no es necesariamente algo que podamos necesariamente detectar al nacimiento inmediatamente, pero sí que va a estar presente ese defecto. Y las clásicas enfermedades del adulto, ¿sí? Es decir, las multifactoriales, yo recién hace un rato le había dicho que podían no ser congénitas, la mayoría me hacía referencia más que nada a esta, la enfermedad del adulto, pero sí que también hay malformaciones congénitas, como la palabra lo dice, que son multifactoriales también y que sí que van a presentarse desde el nacimiento, ¿sí? Entonces acá en este caso, fíjense que el factor tiempo tiene digamos, un peso importante acá en este punto, en la aparición de las enfermedades del adulto, y el factor tiempo fue corto, digamos, porque, en este caso, porque, digamos, ese factor tiempo fue en la vida intrauterina, es decir, que fue durante el proceso de gestación, ¿sí? Desde que es un embrión hasta el recién nacido, durante ese tiempo los factores genéticos y ambientales son los que tienen en este caso, injerencia sobre esta situación, las malformaciones congénitas. Bueno, en este caso también hay unas características peculiares de lo que son las enfermedades multifactoriales o de herencia compleja, como por ejemplo el hecho de una relación muy estrecha dentro de un entorno familiar o lo que se conoce como agregación familiar, ¿sí? O agrupamiento familiar. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, miramos una campana de Gauss y hacemos el estudio dentro de una población, no es lo mismo que hacer ese estudio en una población que hacerlo dentro de un grupo familiar, donde justamente hay una agregación familiar, es decir, que tenemos un grupo de personas que están estrechamente emparentadas. ¿Y por qué es esto? Fíjense, esto sería, por ejemplo, podríamos hablar entonces de la frecuencia, acá tenemos sí, versus la susceptibilidad, lo que habíamos visto, o sí, susceptibilidad a una patología, y vamos a tener un determinado umbral. ¿Lo vemos? Ahora fíjense que si hacemos la misma situación, ese umbral está desplazado dentro de un entorno familiar. Es decir, que lo que ocurre que ese umbral dentro del grupo familiar es distinto respecto a la población y esto significa que dentro de una familia la predisposición o susceptibilidad a una patología es mayor. Bien, ¿y esto por qué sucede? Es decir, si hacemos las mediciones dentro de una familia. Tiene que ver por varias cuestiones. Por un lado, no es lo mismo hacer un estudio a nivel poblacional, en donde cuando uno hace un estudio a nivel poblacional, estamos analizando individuos que no están emparentados, por lo tanto no comparten una cierta carga genética. En cambio, en una familia sí que hay un cierto, al estar emparentados, comparten carga genética, es decir, que algo de su genética es similar entre ellos. ¿Sí? Acuérdense que tenemos distintos emparentados de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, es decir, vamos también a depender si estamos comparando entre hermanos, entre padres e hijos, entre un individuo y su abuelo, por ejemplo, entre un individuo y su tío, es decir, o entre primos, va a depender justamente en función de ello, esa comparación y el estudio que hagamos, el grado de carga genética que va a existir. Sabemos que, por ejemplo, entre hermanos y entre padres e hijos, prácticamente hay un 50%, ¿no es cierto?, de carga genética que comparten. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros observamos que dentro de una familia, si hay un padre que padece un determinado trastorno multifactorial, ¿sí? Y que comparte un 50% de su material genético con sus hijos, entonces la susceptibilidad de esos hijos a padecer esa patología va a ser mayor que
si lo comparáramos dentro de la población general, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo pasa con respecto a las interacciones génicas y con el ambiente. ¿Y esto por qué tiene que ver? Por el hecho de que dentro de una agregación familiar o un grupo familiar, el ambiente en términos generales suele ser más similar. Es decir, que esos individuos comparten el mismo entorno familiar y por lo tanto el mismo entorno ambiental. Por ejemplo, la alimentación, ¿sí? En un hogar, en una familia, ¿sí? La alimentación es para todos similar, la misma, en términos generales. Lo mismo pasa con la disponibilidad del agua, por ejemplo. Lo mismo pasa en el barrio donde viven, por ejemplo, con respecto a las condiciones sanitarias, si están o no expuestos, por ejemplo, a algún agente ambiental que pudiera ser un agente de tipo contaminante y que pudiera ser mutagénico, por ejemplo. ¿Sí? O sea, todo eso va a ser importante tenerlo en cuenta en el análisis de las enfermedades multifactoriales o herencia compleja para poder determinar justamente la predisposición dentro de un entorno familiar o dentro de una población. Bien. Entonces, esa susceptibilidad genética de las enfermedades multifactoriales se realiza o tiene distintos objetos, como venimos diciendo, que tienen básicamente como objeto tratar de poder comprender cómo se heredan de alguna forma estas patologías y poder tener algún parámetro de alguna manera como para poder establecer el riesgo que puede existir dentro de ya sea una población o un entorno familiar a padecer determinadas patologías multifactoriales. Es decir, que desde el punto de vista de la genética lo que se busca un poco es eso, ¿no? Poder establecer un cierto parámetro en el cual podamos de alguna forma cuantificar y medir, ¿sí? El posible riesgo que existe en la descendencia o en un entorno, ¿sí? De padecer determinadas patologías de origen multifactorial. Claro, es mucho más difícil, es mucho más complejo que en el caso de las patologías monogénicas, en donde era mucho más fácil poder determinar ¿sí? Y hacer cálculos probabilísticos con respecto a determinar cómo iba a ser la descendencia, por ejemplo. ¿Sí? Porque podríamos sacar cálculos y con una cierta seguridad podíamos decir, no sé, en la fibrosis quística hay un riesgo del 25% específicamente de que uno de los hijos padezca la enfermedad. En el caso de las enfermedades multifactoriales, eso no es tan sencillo, no podemos calcularlo de una manera tan inequívoca porque justamente va a depender de todos estos factores de los cuales venimos hablando. Y para eso se recurre a distintas estrategias, como los estudios de agregación familiar, determinar también la proporción genética y ambiental de la enfermedad, ¿sí? Y tratar como otro desafío u otro de los objetivos del aspecto genético es hacer un mapeo genético e identificar cuáles son los alelos responsables de determinadas patologías multifactoriales. Acá aparecen algunas terminologías a tener en cuenta, como por ejemplo el término de concordancia y discordancia, que hace referencia ¿sí? a cuando se hace una comparación, un estudio entre individuos que están emparentados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que se dice que estos dos individuos, acá los que tenemos en este esquema, son concordantes cuando presentan el mismo rasgo fenotípico, ¿sí? Mientras que son discordantes, como sería en este caso, cuando presentan un diferente rasgo fenotípico. Pueden ser individuos, bueno, por lo general se toman individuos que sean emparentados, ¿sí? Porque por esto que hablamos recién, porque comparten cierta carga genética y porque comparten un cierto ambiente. Entonces, en función de eso se puede caracterizar y determinar un poco cómo los genes y el ambiente contribuyen a la aparición entonces de esos rasgos fenotípicos, ¿sí? Esos son los famosos estudios de agregación familiar, ¿sí? Después tenemos también estudio de casos y controles, que es otra estrategia de poder abordar ¿sí? Esto mismo que estamos hablando. En ese caso ya no necesariamente sí o sí tienen que ser emparentados, sino que pueden ser individuos dentro de una población ¿sí? diferentes, pero casos y controles, literalmente lo que está hablando es comparar literalmente personas que están enfermas con situaciones con personas sanas, podría ser por ejemplo, ¿no? Y entonces ver
por ejemplo, el estilo de vida que tienen, ¿no es cierto? Comparar el ambiente que poseen, etcétera. E incluso también hay estudios genéticos en donde hacen estudios de los casos y los controles para ver si hay alguna diferencia de tipo genética para establecer si hay algún marcador genético que nos puede dar idea de mayor o menor susceptibilidad a determinadas enfermedades. Otro estudio, otras estrategias que se abordan son los estudios de concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos. Ustedes recordarán que los gemelos monocigotos, particularmente, son individuos que comparten al 100% su genoma. Es decir, que el genoma de ambos individuos es un calco uno del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son muy interesantes esos estudios porque podemos compararlos y estudiar las enfermedades multifactoriales en estos individuos sabiendo de que tienen exactamente el mismo material genético. Y sin embargo se ha observado de que aún siendo individuos que tienen exactamente el mismo material genético, ¿sí? Tienen a veces una cierta discordancia o un grado de discordancia en algunas patologías multifactoriales, lo cual ahí nos va a estar diciendo que el ambiente tiene un peso preponderante en esa situación o en esa patología en particular. ¿Lo entienden? Porque precisamente si tienen el mismo material genético y si fuera verdad que la enfermedad responde a un factor netamente genético o más genético, entonces debería ser concordante en ambos individuos en ese rasgo fenotípico y sin embargo no lo estarían siendo. Entonces ahí podemos diferenciar también de alguna manera, ¿sí?, cómo contribuyen los genes y el ambiente a esas patologías multifactoriales. También podemos hacerlo con los dicigotos, en donde ahí ya en ese caso rompemos un poquito el esquema, comparten gran parte del material genético, en realidad lo mismo que en hermanos comunes, un 50%, pero comparten un mismo ambiente, como podía haber sido, por ejemplo, el ambiente uterino, ¿sí? Bien. Bueno, y estudios de caso de adopción quizás son interesantes también, sencillamente acá creo que está claro, porque en estos casos de adopción lo que vamos a tener es individuos que comparten el mismo ambiente, pero que tienen una carga genética totalmente diferente. Entonces, de alguna forma, comparando y haciendo esos estudios, también nos va a dar idea justamente de el peso que tienen los genes y el ambiente sobre las patologías. Bien, acá aparece un nuevo parámetro, ¿sí?, una nueva medida que se conoce como razones de riesgo o riesgo relativa, que se define como la medida de la agregación familiar de una enfermedad, ¿sí? Compara la prevalencia de la enfermedad dentro de un entorno familiar con la prevalencia de dicha enfermedad en la población. Es lo que yo les decía al principio, mirando esa campana hace un rato, esos gráficos, se sobreentiende que dentro de un entorno familiar la susceptibilidad es mayor o el riesgo es mayor, ¿sí? Y haciendo esa comparación se puede hacer un cálculo de riesgo relativo. Y fíjense que acá tenemos una tablita en donde hay distintos valores, ¿sí?, dependiendo de algunas patologías. Y acá tenemos el parentesco también, hermanos, por ejemplo, y diferentes patologías. La esquizofrenia, el autismo, la bipolaridad, la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, ¿sí? Y con diferentes valores de justamente riesgo relativo. Fíjense que el autismo, ¿sí?, fíjense que tiene un valor bastante alto, lo cual estaría indicando que la prevalencia de esa enfermedad dentro de un entorno familiar es mucho más alto, ¿sí?, que si lo comparáramos esa misma enfermedad en una población general. Es decir, que si hay un caso dentro de la familia, hay bastante fuerza para decir de que es posible que aparezcan otros casos dentro de ese mismo entorno familiar. ¿Está? Bueno, y acá tenemos algo parecido también, pero en este caso con concordancia o discordancia, el porcentaje de concordancia, que era el otro término que habíamos definido, también en función de algunas patologías de origen multifactorial y comparando gemelos monocigotos y gemelos dicigotos. Fíjense entonces los valores, ¿sí?, que nos da. Todos claramente nos indican de que en realidad no hay un 100% o un 0%, con lo cual ya
En ese caso siempre vamos a estar hablando de que siempre hay un grado de componente genético y componente ambiental, ¿sí? Lo que sí puede llegar a servirnos como para poder desglosar y tratar de entender, ¿sí? De que en algunas situaciones el ambiente tiene bastante peso, ¿sí? Como por ejemplo, fíjense, la diabetes, para darle un ejemplo, tiene bastante peso el factor ambiental, a pesar de que los gemelos monocigotos, ¿sí? Tienen exactamente el mismo material genético, la misma información genética, el porcentaje de concordancia es bastante bajo, bien bajito, por ejemplo para la diabetes, ¿estamos? Mientras que es más alto, por ejemplo, para otras situaciones como la asma bronquial. Por ejemplo, esto significa que si, digamos que hay bastante componente genético, si en uno de los gemelos aparece la patología, es muy probable que en el otro también aparezca porque la genética tiene un peso importante, ¿sí? En esa patología, la asma bronquial. Sin embargo, en la diabetes, fíjense que no tanto y tiene más peso entonces el factor ambiental también. Bueno, y que puede reforzarse observando en este caso también a los gemelos dicigotos, que en este caso no comparten tanto, vamos a decir, material genético, solamente la mitad, sin embargo, sí, tienen bastante concordancia en la aparición de la patología, lo cual justamente habla de que el ambiente es el que tiene bastante peso en la enfermedad, ¿sí? Bueno, acá tenemos otros estudios que se conocen como también estudios de correlación, poco para analizar lo mismo, que a veces se evalúan, y donde se hace la comparación entre dos individuos, ¿sí? Y se comparan los alelos entre parientes para un determinado rasgo o una enfermedad, o se pueden comparar también los ambientes, ¿sí? En este caso o los factores ambientales entre los individuos parientes con un determinado rasgo o una enfermedad, para básicamente justamente determinar la influencia genética. Entonces acá en este gráfico, fíjense que tenemos valores de -1 a 0 y +1, ¿sí? Básicamente es analizar, por ejemplo, bueno, acá por ejemplo tenemos la presión arterial del paciente 1 versus la presión arterial del individuo 2. Y ustedes saben de que, bueno, hay componentes genéticos, se sabe en la presión arterial, después lo vamos a ver más adelante, y también hay componentes ambientales, lógicamente, que son muy importantes. La dieta es una, ¿no? El consumo de sal, por ejemplo. Pero se compara entre los distintos individuos con respecto a sus alelos, entonces ahí estaremos comparando la parte genética, y después con respecto a su ambiente. Por ejemplo, este individuo, pariente 1 y pariente 2, si viven en el mismo entorno familiar, es decir, y se alimentan o comen lo mismo, podemos ver justamente la influencia que tiene el ambiente, en este caso, sobre la hipertensión. Si nosotros encontramos que padre e hijo son hipertensos, pero claro, los dos consumen mucho grado o consumo de sal, es lógico encontrarnos con una correlación elevada, ¿sí? Entre la alimentación y la aparición del rasgo de la enfermedad. Bien. Otra, bueno, también lo podemos definir de esta manera, como heredabilidad, ¿sí? O los rasgos cuantitativos, que es una medida de hasta qué punto los genes o alelos de varios locis son responsables de una característica dada o enfermedad. Y va del 0 al 1. 0 significa que los genes no influyen en nada sobre la variancia fenotípica, y 1, los genes influyen totalmente en la variancia fenotípica. Vendría siendo la escala esa que básicamente veíamos al principio un poco, ¿no? 1 van a ser patologías netamente genéticas, van a caer dentro de este número, ¿no? Y 0 no influye en nada, como podría ser, habíamos dicho, un accidente de tráfico, ¿sí? Entonces, esos serían los extremos. Y en el medio van a estar todas las patologías multifactoriales, por lo tanto van a tener un determinado valor, ¿sí?, de heredabilidad. Bueno, ahora entonces vamos a comenzar hablando de algunas patologías concretas, ¿sí? Sobre todo patologías que se conocen como patologías multifactoriales del adulto. Vamos a ver dos ejemplos particulares como para cerrar esta teoría, ¿sí? Y tener en cuenta, digamos, la influencia genética en patologías de este tipo. Bueno, y obviamente son patologías que tienen un factor ambiental conocido y mucho más obvio, pero no tan así a veces lo que son los factores genéticos, ¿sí? Por eso en esta materia
lo que queremos hacer un poco de hincapié es precisamente a esos factores genéticos. Ustedes van a estar generalmente más acostumbrados a escuchar los factores ambientales y van incluso probablemente a tratar de enfocar, ¿no es cierto?, a corregir esa situación, esos factores ambientales, porque, bueno, no es precisamente fácil poder corregir alguna cuestión genética, de hecho no es posible, al menos de momento. Por lo tanto, lo que se hace en estas patologías es tratar de jugar, digamos, en el sentido de tratar de apuntar y enfocarse en los factores ambientales específicamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos? Uno es la diabetes mellitus. Seguramente ustedes ya para este entonces, que están escuchando esta teoría, ya conocen esta enfermedad, seguramente la han visto en otras materias previamente y también es muy probable que la vayan a desarrollar a lo largo de su carrera con mucho más profundidad. Vamos a hacer un pequeño recordatorio simplemente, que se lo define como un conjunto de trastornos metabólicos que se caracteriza en este caso por, como ustedes recordarán, una glucemia elevada, ¿no es cierto?, de una manera persistente o crónica. Puede venir acompañado también esto a un defecto en lo que es la producción de la insulina, esta hormona tan importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la regulación del azúcar, precisamente en sangre. Puede haber una resistencia a la acción de ella para utilizar esta glucosa. O puede también haber, digamos, un aumento de la producción de glucosa o una combinación de estas causas. ¿Sí? Es decir, que esos son, digamos, a veces el conjunto o la causa, digamos, debido a la cual aparece, digamos, la patología. Bien, bueno, acá en este dibujito, que está muy lindo y sencillo, tenemos una representación esquemática, en realidad, de los dos tipos de diabetes, que ustedes recordarán que tenemos, por lo general se clasifican la diabetes de tipo 1 y la de tipo 2. Fíjense que en un individuo sano, en un páncreas precisamente sano, hay una producción normal de lo que es la insulina, y esa insulina, ¿sí?, esta hormona, va a regular precisamente a través de su unión a un receptor específico, ¿sí?, que está en las células, la entrada precisamente de la glucosa hacia las células, fíjense, ¿sí? También a través de un transporte mediado por un transporte específico, ¿sí? Fíjense entonces que de esa manera se regulan los niveles de glucosa entonces en sangre, ¿sí?, controlando de esa manera su ingreso a nivel celular, lo cual a su vez está regulado por este complejo insulina-receptor. ¿Qué pasa en el caso de la diabetes mellitus tipo 1? Ustedes recordarán que en este caso hay una falla en lo que es la producción de esta insulina directamente a nivel del páncreas. No se genera esa insulina y por lo tanto obviamente lo que ocurre es que al no estar esa señal, esa hormona que va a unirse al receptor, ¿sí?, eso impide precisamente o bloquea de alguna manera la entrada de la glucosa a nivel celular, lo cual conlleva justamente a los altos niveles de glucosa en sangre. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ustedes recordarán de que si bien hay una producción de insulina, en principio decimos, ¿no?, normal, porque después con el tiempo a veces también estos individuos se terminan convirtiendo en insulino dependiente, ¿no es cierto? Pero en principio hay una producción de insulina normal, pero el problema que existe es que el receptor de esa insulina, ¿sí?, literalmente no responde a la misma, ¿sí?, con lo cual pareciera que no tuviéramos insulina. Y entonces el resultado o el efecto termina siendo el mismo, ¿sí? Fíjense que la glucosa, ¿sí?, no logra tampoco entrar a nivel celular. Entonces, a eso se le llama una resistencia a la insulina, ¿sí?, en donde el receptor que es necesario para esa insulina no estaría respondiendo de manera satisfactoria, con lo cual el resultado es el mismo, ¿sí?, un aumento en los niveles de glucosa. Después hay otras variantes también de diabetes. Fíjense que tenemos la diabetes gestacional, que tiene que ver con una diabetes que puede ser que es transitoria, ¿no es cierto?, que está relacionada justamente con el proceso de gestación, ¿sí? Y otras diabetes alternativas generadas por causas bien específicas, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades primarias del páncreas, alguna endocrinopatía, algún tipo de infección, ¿sí? Pueden ser diabetes farmacológicas, es decir, que el consumo de algún fármaco sea disparador de la generación, digamos, de diabetes. Y después tenemos algunas diabetes muy raras, pero que existen también, que se le conocen como diabetes de origen genético. Es decir, que
son puramente genéticas prácticamente. En esta escala del 0 al 100, en cuanto a influencia genética, son unas diabetes muy raras que se le conocen, por ejemplo, como diabetes monogénicas, una diabetes neonatal o la diabetes tipo MODY, también que se le conoce, que son, como les digo, unas diabetes mucho más raras, pero que sí tienen un origen netamente genético y en donde están comprometidos algunos genes en particular, que seguramente responderán a este proceso, metabolismo, con lo cual conllevan a esta situación similar, ¿no? Aumentos en los niveles de glucemia. Ustedes recordarán un poquito, seguramente lo han visto, y si no, también es muy seguro que lo van a ver a lo largo de la carrera en cuanto a la patogenia, la diabetes mellitus, todo el compromiso que implica, ¿no es cierto?, la diabetes mellitus, ¿sí? Sobre todo distintos tipos de alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de lo que son distintos capilares o microcapilares, y ello a su vez va a traer consecuencias, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel de lo que es la visión, pérdida de la visión, las cataratas, el compromiso o susceptibilidad a la formación de enfermedades coronarias, etc. Es decir, que esto es algo que ustedes seguramente ya algo tienen presente, pero que además van a ir evaluando a lo largo de la carrera, ¿sí? Con lo cual esto lo dejamos como para que ustedes los puedan reforzar en otras instancias, en otras materias. Bueno, vamos a desglosar un poquito más ahora los dos tipos de diabetes más importantes, que es la de tipo 1 y la de tipo 2. En el caso de la tipo 1, ¿sí? Fíjense que la incidencia es 1 cada 500 más o menos, y que se caracteriza por una hiperglucemia causada por una carencia absoluta de insulina, que es la hormona que es producida, como habíamos dicho, en el páncreas, ¿sí? Por lo general estos individuos, ¿sí?, necesitan inyecciones de insulina durante toda la vida. Como ese páncreas no produce la insulina, necesitan sí o sí incorporarla vía exógena. Se presenta, fíjense, comúnmente en niños y adolescentes, aunque también puede aparecer en etapa posterior de la vida, pero es mucho más común que si encontramos entonces un individuo muy joven con diabetes, estemos en presencia de este tipo de patología que es la de tipo 1, ¿sí? A veces también se manifiesta por signos y síntomas graves como el estado de coma o cetoacidosis, es decir, que a veces tiene complicaciones clínicas importantes. Estos enfermos no suelen ser obesos, pero la obesidad no es incompatible con este diagnóstico, ¿sí? Y finalmente estos enfermos también tienen un riesgo aumentado de padecer complicaciones micros y macrovasculares, ¿sí? Bien, o sea que ustedes si recuerdan algunas enfermedades, cuando hablamos entre diferencias entre enfermedades genéticas y las netamente o con un mayor componente multifactorial, por lo general cuando es algo genético suelen ser congénitas, es decir, que aparecen en una temprana edad, ¿sí? Por el contrario, aquellas que responden más al ambiente suelen aparecer precisamente en un periodo tardío de la vida, ¿sí? Bueno, fíjense que en este caso esta diabetes aparece ya en niños o en adolescentes, ¿sí? A diferencia de la de tipo 2, como vamos a ver ahora, lo cual habla un poco también que los factores genéticos tienen un peso bastante importante también en este tipo de diabetes, la mellitus tipo 1, ¿sí? Más allá de que no es una enfermedad netamente o puramente genética, es decir, que es multifactorial, el factor genético sí que tiene un peso importante, ¿sí?, en esta patología. ¿Qué es lo que sucede en la etiología de esta patología? Hay una destrucción en realidad de lo que serían las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas, ¿sí? Y eso se debe a un proceso de tipo autoinmune, en donde lo que ocurre es que aparecen ciertos anticuerpos, ¿sí?, que precisamente son los responsables de esta destrucción de estas células betas, ¿sí?, en el páncreas. Por lo tanto, ese páncreas, ¿sí?, comprometido no puede producir de manera correcta estas células, ¿no es cierto?, las células betas, la insulina, ¿sí?, y es la causa precisamente de la patología. Bueno, dijimos que es multifactorial, es decir, que va a responder a factores genéticos, ¿sí? Acá lo he marcado en rojo y como bastante importantes,
pero también obviamente va a depender de factores ambientales, como por ejemplo en este caso y sobre todo en la diabetes mellitus tipo 1 tenemos factores virales, bacterianas, nutricionales y o farmacológicos, ¿sí? Que podrían ser también disparadores o mecanismos que pudieran, digamos, participar en lo que es la etiología y en la aparición de la enfermedad. Es decir, que estos componentes ambientales son los que pueden conllevar a esta autoinmunidad, en el sentido del proceso autoinmune, ¿no? Quiero decir, esta destrucción de las células beta del páncreas y por ende, ¿no es cierto?, la no producción de la insulina. Ahora, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, fíjense que la incidencia ahora es mayor, ¿sí? 1 en cada 20. También se caracteriza por una hiperglucemia, pero en este caso es causado por un defecto en la secreción de la insulina y está acompañado por lo que se conoce una resistencia a esta hormona, ¿sí? Que si miramos un poco en lo que es el gráfico, podemos entender esto que estamos diciendo, que tiene que ver con que la insulina, ¿no es cierto? Acá están los receptores, digamos, hay una resistencia también en lo que tiene que ver con la señalización, ¿no es cierto?, de ese complejo hormona-receptor hacia lo que serían los transportadores, ¿sí?, de glucosa, y por lo tanto hay una disminución en la toma de esa glucosa o incorporación de esa glucosa a la célula, y por ende hay una hiperglucemia, ¿sí? En este caso, por lo general, los enfermos de diabetes mellitus tipo 2 no necesitan insulina de por vida, ¿sí? Y la idea es controlar lo que son los niveles de glucemios con la dieta y el ejercicio, básicamente, o en combinación con algunos tipos de medicamentos, ¿sí? O en algunos casos suplementos de insulinas esporádicos, ¿sí? Es decir, que eso es lo que lo diferencia un poco con el caso anterior, en donde son totalmente insulinos dependientes. Fíjense que por lo general aparece en la edad adulta, aunque está aumentando en niños y adolescentes. Esto ya tiene más que ver con el estilo de vida, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad moderna, que en algún momento, así como sucede también con la hipercolesterolemia, ¿sí?, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el tema del metabolismo de la glucosa y la aparición de la diabetes a edades más tempranas, debido precisamente a un mayor sedentarismo, a un alto contenido de consumo justamente de azúcares, etcétera, ¿no? Sí que está relacionado un poco con la obesidad, fíjense, la inactividad física y la alimentación malsana, ¿sí? Es bastante común también encontrar en individuos que pueden tener un tipo de obesidad en distinto grado. Y a lo mismo que sucede en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, estos enfermos, ¿sí?, también tienen obviamente un riesgo aumentado de poder padecer complicaciones micro y macrovasculares, que eran las que habíamos visto, ¿sí?, anteriormente, con todas las complicaciones que ello conlleva, ¿no?, a distintos niveles, a nivel cerebral, a nivel del ojo, ¿sí?, a nivel de lo que son, bueno, justamente también la piel, ¿no es cierto?, esa sequedad de piel y demás, y también el compromiso cardiovascular. Fíjense que en este caso no hay una alteración de tipo autoinmune, ¿sí?, sino que se produce una alteración de resistencia a la insulina, que es el principal mecanismo, en donde están los receptores, pero pareciera que esos receptores no responden bien justamente a la insulina. Entonces, ese complejo hormona-receptor no logra señalizar bien y correctamente a los canales de glucosa. También es multifactorial, lógicamente, y ahora sí que los factores ambientales tienen, ¿sí?, un peso mucho mayor que en el caso anterior. Sí que también podemos incluir los factores genéticos, pero fíjense que en este caso a los ambientales lo hemos subrayado en rojo porque son preponderantes en esta situación. También otra vez pueden haber factores virales o bacterianos, nutricionales y farmacológicos, ¿sí? Los nutricionales por lejos son, digamos, los factores más importantes que tienen que ver con una dieta malsana y altos consumos, ¿no es cierto?, de niveles de azúcar. Bien, entonces ahí tenemos diferenciado básicamente los dos tipos de diabetes, que son ambas multifactoriales, pero que una de ellas, que en la diabetes mellitus tipo 1 en este caso, tiene, digamos, un componente genético un poco más fuerte que en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Que por favor tengan en cuenta que no es que no existen estos factores genéticos, ¿sí? Están presentes.
El factor ambiental quizás tiene un peso más grande en esta situación, pero no por ello deja de estar presentes los factores genéticos. De hecho, ahora como vamos a ir viendo y desglosar un poquito más, se están descubriendo los factores genéticos de a poco que están involucrados. El problema es que hay una alta poligenia en este caso, ¿sí? Y no es un gen, sino que son cientos de genes probablemente que están involucrados, ¿no es cierto?, en esta patología, con lo cual estudiarla desde el punto de vista genético es un gran desafío y bastante complejo para poder entender, ¿no es cierto?, la participación de esos genes en este tipo de patologías. Bueno, entonces acá tenemos, también otro esquema con respecto a la interacción que existe entre los factores genéticos y ambientales, en este caso sobre la respuesta inmunológica en la diabetes tipo 1, volviendo a la tipo 1, ¿sí? Y fíjense, en este caso hay candidatos a marcadores genéticos, ahora vamos a desglosar un poquito, pero fíjense acá tenemos algunos marcadores genéticos que se han ido descubriendo y se han encontrado que tienen que ver de alguna manera, ¿sí?, con la generación de esta respuesta humoral y celular que van a ser las responsables de, digamos, la destrucción de las células beta pancreáticas y la aparición entonces de la patología. Factores ambientales, como virus, por ejemplo, hay muchos virus que se lo ha asociado también con este tipo de patologías. Fíjense, distintos tipos de virus, enterovirus, rubiola, ¿sí?, parotiditis, citomegalovirus, bueno, varios virus, ¿sí? Y obviamente los factores ambientales, la dieta, no nutricionales o nutrientes, pueden ser bacterias, toxinas químicas, micronutrientes o macronutrientes, ¿sí?, trigo, el gluten, la leche, la soja, etc. Bueno, es decir que todo en conjunto, los factores genéticos más los ambientales, ¿sí?, van a desencadenar esta respuesta humoral celular, van a llevar a la destrucción de las células beta pancreáticas, a la deficiencia en producción de insulina y en la aparición entonces de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Esa es la forma que interaccionan estos factores genéticos con los ambientales. Entonces ahora lo que vamos a hablar es un poquito sobre este punto, que me interesa que nos llevemos un concepto o una idea, ya que estos otros quizás son un poco más obvios, lo van a ver incluso a lo largo de su carrera, ¿sí? Siempre van a estar enfocados en estos factores. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que en esta materia nos enfoquemos, ¿sí?, en los que son los candidatos a marcadores genéticos. Bien, acá tenemos entonces los factores de susceptibilidad genéticos asociados en este caso con la diabetes mellitus tipo 1. Se ha encontrado en este caso en la diabetes mellitus tipo 1 que hay un grupo de genes, ¿sí?, en donde la presencia de esos genes, en realidad más que la presencia, ¿sí?, cualquier tipo de alteración o variación en la secuencia nucleotídica, algunos SNPs, por ejemplo, ¿se acuerdan los famosos polimorfismos de un único nucleótido que veíamos, estos elementos tan importantes del genoma, estas variaciones que existen entre diferentes individuos? Se ha observado entonces que esas, digamos, SNP presentes en algunos de estos genes pueden, digamos, conllevar a una mayor predisposición genética, por eso se habla de marcadores genéticos, a padecer este tipo de patología multifactorial, la diabetes mellitus tipo 1. Dio coincidencia que se ha encontrado que esos genes están dentro de un locus, que en este caso es el locus clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, y seguramente si están cursando también inmunología van a ver que lo que es el complejo mayor de incompatibilidad, ¿sí? Y entonces ese complejo, fíjense, es un conjunto de genes que se localiza en el brazo corto, el cromosoma 6, ¿sí? Esa es la posición, y que van a codificar para determinadas glucoproteínas leucocitarias, que no van a ser ni menos que antígenos, y que van a estar asociadas a procesos inmunitarios, básicamente. ¿Sí? Y acá fíjense que tenemos desglosado algunos tipos de locus, que se les conoce como locus DRB1, DQB1, DQA1, ¿sí?, que pertenecen todos a este locus de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad.
Bien, y dentro de estos locus entonces tenemos, ¿sí? Distintos genes. Por ejemplo, fíjense que en el caso de RB1 hay algunos genes o alelos como el HLA-DR3 o el HLA-DR4. En el de QB1, ese locus, tenemos genes específicos como el de QB o de QBeta, ¿sí? Y a todo este tipo de genes, de alguna forma, se lo han identificado como un marcador genético de la diabetes mellitus tipo 1, de acá se le llama IDDM1, es un tipo de marcador genético de la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Que para poder representarlos se los representa de esta manera, como los IDDM1, este tipo de marcadores, ¿sí? Fíjense en este caso entonces que, para dar un ejemplo, fíjense en este gen, el de cubeta, está formado por cadenas, de ello una cadena beta también, y se ha observado que, por ejemplo, en la posición 57, ¿sí? Cuando aparece digamos, este aminoácido, el aspartico, hay una resistencia a lo que es, digamos, la diabetes mellitus tipo 1, en el sentido de que los individuos que en esa posición poseen determinados nucleótidos que terminan codificando entonces en la cadena beta para este residuo aminoácido, ¿sí? Suelen ser más resistentes a padecer, digamos, la diabetes mellitus tipo 1. Por el contrario, si ese aminoácido en la posición 57, es decir, que sería en el codón 57, ¿no? Hay otro tipo de aminoácido diferente a al original, entonces esos individuos muestran una cierta susceptibilidad a padecer la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Y acá fíjense entonces que casi en el 90% de los individuos que padecen diabetes mellitus tipo 1 se ha encontrado que son homocigotos para el gen de cubeta, conteniendo, digamos, un aminoácido distinto a la ACP57, ¿sí? Es decir, que fíjense que entonces hay una buena correlación, si se quiere, entre la no presencia de este aminoácido específico con la susceptibilidad a padecer la diabetes mellitus tipo 1. Fíjense prácticamente en el 90% de los casos, lo cual es bastante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se habla del trastorno inmunitario y la afectación de lo que son de las células del páncreas. Bien, entonces constituye un buen marcador genético que está bien relacionado con la diabetes mellitus tipo 1. Bien, es decir, esa es la manera o el aspecto genético que uno puede hacer el análisis molecular a estos individuos y encuentra en la mayoría de los casos que tienen esta alteración o este cambio. Quiero aclarar que esa alteración, en principio, se podría considerar, como mencioné recién, una SNP, es decir, un polimorfismo dentro de una población, aunque en ocasiones pudiera también ser una mutación de novo durante el proceso de la gestación, quizás, ¿sí? Pero bueno, lo más común es que sean en realidad polimorfismos que están dentro de una población y por eso es que hay personas que tienen una mayor susceptibilidad que otras, ¿sí? ¿Qué es lo más común? Hablamos en este caso de susceptibilidad. Bueno, fíjense que acá tenemos otros losis que también se han asociado con la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, por ejemplo, uno que compromete directamente al gen de la insulina, ¿sí? Este marcador que se le conoce como IDDM2, y que fíjense que en realidad compromete más que nada la zona del promotor de este gen de la insulina, ¿sí? Y lo que se ha encontrado es que en el promotor del gen de la insulina hay un elemento que no es más ni menos que una BNTR, que ya habíamos visto, que eran las BNTR, ¿se recuerdan de la unidad 3, cuando vimos elementos del genoma? Y que eran ni más ni menos que el número variable de repeticiones en tándem que podían existir en el genoma de distintos individuos, ¿sí? Y si miramos acá en este esquema, fíjense entonces, acá tendríamos lo que es la región promotora del gen de la insulina, que está representado acá con los exones en color amarillo, y vemos entonces la región promotora de ese gen. ¿Qué observamos? En términos generales, en una gran mayoría de la población, lo que se ve normalmente es que estas BNTRs o estas repeticiones
que en este caso fíjense que es una región de unas 14 pares de bases ricas en guanina, ¿sí? Sí, hay mucha G, como pueden observar. Si están repetidas unas 100 veces, tenemos en total entonces unas 1400 pares de bases en toda esta región, ¿sí? del promotor del gen de la insulina. Y bueno, se presentan en la población y como individuos sanos. Fíjense que si baja un poco el número de repeticiones, fíjense entre 840 y 1400 en estas BNTR, aún así todavía esos individuos ¿sí? Siguen siendo sanos, pero cuando ya esas repeticiones, fíjense, oscilan entre 30 y 60 o menos incluso, pero lo normal es entre 30 y 60, ya tenemos una región que ronda entre 420 y 840 pares de bases. Fíjense que aparece la patología, la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que cómo este puede constituir un marcador también importante en relación o en estrecha relación con la diabetes mellitus tipo 1, en donde, fíjense, variando ese número de repeticiones, ¿sí? Vamos a ver una mayor susceptibilidad o no justamente a padecer esta enfermedad. ¿Y por qué digo mayor o menor susceptibilidad? Porque si bien la presencia, hay una fuerte correlación, no necesariamente tiene que sí o ser así. Es decir, si un individuo tiene este tipo de repeticiones, 30, 60, sí o sí tiene que tener diabetes mellitus tipo 1, porque estamos dentro de patologías multifactoriales que además de este conjunto, seguramente ha de tener algún factor adicional o multifactorial para que se desencadene la patología. ¿Sí? Por eso justamente cae dentro de esta categoría, porque si fuera esto cierto al 100%, directamente sería una situación prácticamente monogénica, en donde estaría alterado el promotor del gen de la insulina y ya directamente sería determinante de la aparición de la patología. ¿Estamos de acuerdo? E incluso si ustedes lo comparan, lo podemos comparar con una enfermedad monogénica que vimos, como el síndrome X frágil, donde veíamos repetición de tripletes en ese caso en vez de BNTR, pero en ese caso sí que la alteración de ese promotor alteraba el gen y era crucial y determinante de la aparición de la patología. Bueno, acá, en vez de ser determinante, lo que digamos, induce a una mayor predisposición genética a padecer, en este caso, la diabetes mellitus tipo 1. Acá lo que se explica que tiene que ver aparentemente, estos son un poco también estudios que se han realizado y algunas hipótesis en relación a cómo ocurre el mecanismo, en condiciones normales podríamos decir, o sanas, hay una expresión del gen ya de la insulina en la etapa fetal, en el timo, y que eso mejora la selección de linfocitos T autorreactivos para la insulina y lo que hace es conferir una cierta protección o resistencia a padecer la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Debido a que hay un reconocimiento temprano de las células betas pancreáticas. Entonces, de esa manera, el individuo, al haber un reconocimiento temprano de ese tipo de células, no las reconoce como extrañas y por lo tanto no son destruidas, ¿sí? En cambio, en esta otra situación, con unas BNTR más corta, aparentemente, este gen se ve alterado su expresión de manera temprana, ¿sí? El gen de la insulina, con lo cual lleva a esto, a un reconocimiento no temprano o tardío, ¿sí? De las células beta pancreáticas, lo cual conllevará luego a la alteración, ¿no es cierto?, de las mismas, de esas células. Bueno, por otro lado acá tenemos otro indicador o marcador genético que se ha encontrado, que es el IDDM2 en este caso, ¿sí? Que, bueno, estaría caracterizado por un conjunto de genes como el CTLA4 y el PTPN22. No es necesario que se aprendan esto de memoria, sencillamente, si lo pueden recordar, es ideal, pero no es necesario, no le preguntamos nombres específicos, ¿sí? Así que pierdan cuidado. Lo que sí nos interesa es que sepan el concepto a nivel general y que existen este tipo de marcadores en la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, estos dos genes tienen que ver más que nada con las células T, o son inhibidores de células T, ambos, el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico o la tirosina proteína fosfatasa receptor tipo 2, ¿sí? Ambos son entonces inhibidores de células T. Y lo que se ha encontrado, bueno, eso va a tener que ver obviamente con un poco con la inmunidad humoral, ¿no? Que habíamos dicho que tanto
Ambas inmunidades estaban, la celular y la inmunidad celular, esto sería inmunidad celular, tanto en la inmunidad humoral como la inmunidad celular, que sería esto último, el linfocito de las células T, estaban asociados a la destrucción, ¿no es cierto?, de las células beta. Lo que se han encontrado en este caso, en estos genes particularmente, son polimorfismos único-nucleótidos, los famosos SNP. Dentro de una población hay un grupo de individuos que tiene algún cambio en algún nucleótido, en estos genes particularmente, que lo termina entonces haciendo más susceptible, ¿sí?, a la diabetes mellitus tipo 1, porque justamente esos inhibidores de células T no estarían, digamos, del todo activos, como si lo estaría dentro de los individuos que no presentan esos polimorfismos o presentan, digamos, un polimorfismo más común dentro de la población, ¿sí? Bien, básicamente esos serían otros marcadores alternativos. Bien, acá tenemos como un resumen otra tabla en donde tenemos todos los marcadores que se han descrito. Ya dijimos el IMDDM1, habíamos descrito, el 2, también el 12, ¿no es cierto?, que están como ejemplos. Pero fíjense que hay distintos tipos de marcadores, en qué cromosomas se encuentran, cuáles son los locus o genes susceptibles, ¿sí? Bien, a esto hay que sumarlo, obviamente, el término de epistasia o interacción poligénica, que en algún momento habíamos mencionado, que es tan complejo las patologías multifactoriales porque se logran identificar algunos marcadores moleculares o genéticos específicos, pero en realidad, por sí solo, ninguno de ellos es determinante de la aparición de la patología, sino que es el conjunto de todos ellos y además de su interacción, con lo cual, como se podrán imaginar, hace de la patología desde el punto de vista genético extremadamente complejo. Bien, ¿qué sucede en el caso ahora de la diabetes mellitus tipo 2? Ahí, si la diabetes mellitus tipo 1 era compleja, la de tipo 2 lo es más, mucho más compleja. ¿Y por qué? Primero porque es muy heterogénea, ¿sí?, altamente poligénica, es decir, que sí, se sabe que hay factores genéticos, pero en principio lo que se sabe es que no hay unos pocos marcadores genéticos relacionados con la diabetes mellitus tipo 2, sino que los hay, pero en cientos, ¿sí? Y la sumatoria, como en algún momento habíamos dicho, la poligenia, ¿sí?, el efecto aditivo de esos genes contribuye entonces a la etiología de la enfermedad. Y obviamente, como ya mencionamos, hay un fuerte componente ambiental, ¿sí? Todo esto constituye una alta complejidad, por lo tanto, esto es lo que sale acá, ¿no?, esta frase, se deduce lo siguiente, de que no hay losis predisponentes principales o dominantes en el caso, ¿sí?, de la diabetes mellitus tipo 2. A diferencia de la anterior, que en la diabetes mellitus tipo 1, sí que los que describimos eran losis predisponentes principales o dominantes. En este caso, en la tipo 2, no se encuentra uno específicamente, ¿sí?, o principal o dominante, sino lo que se han encontrado son diferentes, ¿sí?, genes que, estudiando grandes poblaciones con la patología, se han encontrado sobre todo SNPs, es decir, polimorfismos de un nucleótido, y han encontrado buenas correlaciones entre individuos que tienen determinados nucleótidos en esos genes y por lo tanto la aparición de la patología. Pero fíjense que acá tenemos una lista, una pequeña lista, un resumen, porque seguramente los hay mucho más, pero fíjense que de partida son muchísimos los genes, ¿sí? Lo que está marcado en flechita quizás son algunos de los con los que más se han estudiado, los que están más descriptos, pero bueno, lo cierto es que hay muchos genes en donde han encontrado estos polimorfismos y que se los ha relacionado con un mayor riesgo, ¿no es cierto?, a padecer la diabetes mellitus tipo 2. Este trabajo ha sido bastante exhaustivo en los últimos años eh, porque la idea justamente es poder encontrar, o bueno, en los últimos años han salido incluso en el mercado, en algunos países del primer mundo ya existe, algunos kits, ¿sí?, que lo que te hacen es básicamente hacer un análisis genético de todos estos marcadores genéticos que vemos acá en esta lista. Un panel se llama genético,
para poder de alguna manera hacer un cálculo de riesgo de qué posibilidades, ¿sí? O qué riesgo existe de que ese individuo pueda padecer diabetes mellitus tipo 2 en algún momento a lo largo de su vida. Es decir, que hoy en día existen paneles genéticos que se pueden realizar, estudios genéticos, en donde hacen justamente el estudio de distintos marcadores moleculares para evaluar el riesgo. Eso está bastante avanzado en algunos países, algunas grandes compañías ya lo realizan, lo comercializan incluso como para poder realizar este tipo de estudio. Pero obviamente no es un estudio de rutina en absoluto, obviamente no tiene nada que ver con el diagnóstico de la patología, obviamente, porque ya ustedes bien saben que el diagnóstico no es más ni menos que el dosaje de la glucosa en sangre, pero esto tiene que ver más con el hecho de analizar los factores genéticos y de poder analizar o en poblaciones o dentro de un entorno familiar quizás, ¿sí? Como para poder evaluar, ¿sí? Esta posibilidad. Los mismos se están utilizando también en algo que se conoce como diagnóstico preimplantacional, que es algo que en algún momento quizás en la última clase de esta materia vamos a charlar un poquito, pero en algunos países incluso ya se hace este tipo de diagnóstico que tiene que ver con que se genera, digamos, embriones con determinadas características y se les evalúa dentro de ellos la posibilidad de aparición de diferentes patologías, no solo genéticas puras, sino también potenciales enfermedades multifactoriales. Entonces, claro, ahí en esos casos analizan todo este panel de genes para evaluar ¿sí? el riesgo de padecer alguna enfermedad de tipo multifactorial, como es en este caso la diabetes mellitus tipo 2. Acá fíjense que es un artículo, ¿sí? que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, la arquitectura de lo que es genética de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Bien, después mencionamos que tenemos otros tipos de diabetes, en este caso son diabetes monogénicas, por ejemplo, tenemos la diabetes neonatal, la diabetes MODY, que es una diabetes de la madurez de inicio en la juventud, y en estos casos sí que se ha logrado identificar algún factor genético dominante o importante para la etiología de la patología. En este caso, por ejemplo, hay un gen, el gen de la glucoquinasa, ¿sí? El CGK, que en este caso lo que hace es convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato tanto en el hígado como páncreas. ¿Sí? Eso va a ser muy importante porque en función de la actividad de esa enzima, si todo funciona bien y se logra convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato, de eso de alguna manera va a regular que es la glucemia a través del ingreso de la glucosa al hepatocito y también está regulado por retroalimentación mediante la insulina. ¿Sí? Es decir, que tiene que funcionar esta enzima para que todo este mecanismo de regulación, ingreso de glucosa a la célula, regulación por insulina, funcione de manera correcta. Pero lo que se ha encontrado en este caso es que este gen, que fíjense que acá tenemos todos los exones, representados en este caso ¿sí? en color oscuro, ¿sí? Y lo que se observó es que hay diferentes mutaciones posibles, pero bueno, por lo general lo que ocurre son, digamos, mutaciones del tipo puntual en algunos exones, e incluso esas mutaciones pueden conllevar también a empalmes alternativos que conlleven justamente una alteración del producto de la enzima en este caso, ¿sí? de la proteína. Bueno, esas mutaciones, como les decía, generalmente son de tipo más bien puntuales y entonces el producto, que va a ser la enzima, no va a funcionar bien lógicamente y todo este sistema no va a estar funcionando de manera correcta. Entonces, fíjense que nos estamos acercando a una situación monogénica, por eso también está entre comillas, ¿sí? Porque nos recuerda mucho justamente a la alteración de un único gen, como cuando veíamos alteraciones monogénicas, y esa alteración de ese único gen conlleva también entonces una hiperglucemia. Y entonces estamos en presencia, por definición, en una diabetes.
Acá tenemos también con respecto a las tipo MODY que mencionamos, se las ha clasificado también en otros tipos. Recién la que vimos era la que está afectada, la glucoquinasa, esta enzima, ¿sí? La tipo 2 es en realidad, que hay una hiperglicemia leve a moderada y estable, una regulación de la glicemia, pero en un nivel más alto, fíjense, que los que mencionamos recién. Pero también hay otros tipos MODIs, ¿sí? En donde en vez de estar afectado en esta enzima, pueden estar afectados otros genes, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el HNF, en varios de ellas, fíjense, MODIs ahí está afectado, que son factores nucleares del hepatocito, que son ni más ni menos que factores de transcripción que son necesarios para el desarrollo de las células pancreáticas o la regulación de la secreción de la insulina. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la unidad 2, vimos factores de transcripción, la importancia que tenían los factores de transcripción regulando la justamente expresión de los genes? Y entonces estos factores de transcripción regulan en este caso la expresión del gen que tiene que ver con la insulina y por lo tanto su secreción, la producción de esa insulina, ¿sí? Entonces, en estos genes lo que se han encontrado son mutaciones sobre esos factores de transcripción que en definitiva van de alguna forma a impactar sobre el gen de la insulina y con ello en la producción también de la insulina, ¿sí? Entonces, en definitiva, terminan llevándonos a una diabetes también, pero por una alteración genética, ¿sí? Sobre los genes que codifican para estos factores de transcripción. Bien, estos serían, digamos, diabetes mucho menos comunes, ¿sí? Pero sí que tienen un componente genético mucho más alto que las clásicas diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Bueno, después tenemos la que mencionamos, la diabetes mellitus neonatal, que junto con la MODY habíamos dicho que eran monogénicas ambos, ¿no? En este caso, la diabetes mellitus neonatal es otra condición muy rara, ¿sí? Justamente, bueno, es para tener en cuenta como son las dos, es otra, digamos, diabetes mellitus pediátrica junto con la diabetes mellitus tipo 1. Hay que hacer, obviamente, el diagnóstico diferencial. La de tipo 1 por lejos es mucho más frecuente, ¿sí? Pero este tipo de diabetes mellitus neonatal, la cual a veces también se la suele catalogar como permanente o transitoria, dependiendo si, como la palabra lo dice, si es permanente es por mutaciones en determinados genes bueno, y la condición es persistente, digamos, en el tiempo. Y en este caso, en esta patología, se han asociado a distintas mutaciones en determinados genes. Fíjense que tanto en la MODY que recién mencionábamos, y dimos el ejemplo de la mutación del GSK, como en esta, en la diabetes mellitus neonatal, considerada monogénica, no hablamos de polimorfismo o variaciones en una población, sino que hablamos ya concretamente de mutaciones. Por eso justamente son tan raras, ¿sí? Porque acuérdense de que afortunadamente cuando hacemos un tiro al blanco es difícil pegarle a determinados genes específicamente, ¿sí? Entonces es muy difícil justo pegarle a algún gen muy en concreto que nos pueda provocar alguna alteración. Pero a veces puede suceder y esas mutaciones podían ser de novo o en algunos casos pueden ser mutaciones heredadas, como es este caso también, porque en este caso, en la diabetes mellitus neonatal, los padres pueden ser portadores de algún tipo de esas mutaciones y que se pueden manifestar en recesividad, ¿sí? Y bueno, se han encontrado muchas, bueno, no sé si tantas, pero fíjense, mutaciones por lo menos en 10 genes distintos. Y enmarqué en rojo estos dos, que son quizás los más estudiados o conocidos. También está, fíjense, el GSK en un 4% de los casos, que pasaba también en las tipo MODY. Pero en la mayor, en el 34% de los casos y en el 24% ocurre sobre estos genes, el KCNJ11 y ABCC8, que en su conjunto ambos genes codifican para proteínas, ¿sí? Que codifican para proteínas de transporte de canales potasio, que es lo que vemos acá abajo en este dibujo, en este esquema. Estos canales, ¿sí? Entonces tenemos las de color rojo y azules, que seguramente están codificadas por estos dos genes. ¿Sí? Es un canal que transporta potasio y que responde a los niveles de ATP. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué es lo que sucede entonces en estos individuos, por ejemplo, en estas mutaciones?
lo normal primero, veamos las condiciones normales. En condiciones normales, estos canales lo que hacen es participar en la actividad eléctrica de la membrana celular, ¿sí? En este caso, principalmente a nivel de lo que es el páncreas, ¿sí? Están expresados altamente en lo que son las células beta pancreáticas. Entonces, participan en la actividad eléctrica de esa membrana celular. Entonces, fíjense, en condiciones normales, dependiendo de los niveles de glucosa, ¿m? Cuando hay baja concentración de glucosa, va a haber un bajo ingreso de la misma hacia la célula, lógicamente. Entonces, este canal permanece abierto y eso, fíjense que mantiene a la célula en un estado de hiperpolarización, perdón, ¿sí? Lo cual a su vez hace de que la célula no libere insulina, ¿sí? Cuando hay un incremento de los niveles de glucosa, esto es lo que ocurre en condiciones normales, ¿sí? Fíjense, la entrada de la glucosa, el mismo ingreso de la glucosa permite que a nivel mitocondrial haya un aumento en los niveles de ATP, o sea, en la misma ingreso de la glucosa ya genera ese ATP y también se genera a nivel mitocondrial, y ese ATP lo que hace ahora estimula estos canales, ¿sí? De sodio, y lo que hace es, al estimularlo, se cierran esos canales, ¿sí? Entonces, fíjense, perdón, de potasio eran, dijimos. Y estos canales al cerrarse ahora causan que cambie la actividad eléctrica de la membrana de la célula, en este caso se produce una despolarización, se llama. Esa despolarización va acompañada con una apertura de los canales de iones calcio, fíjense, va a ingresar el calcio, y eso a su vez hace de que entonces la célula sea estimulada para eliminar o secretar, mejor dicho, la insulina. ¿Tá? Entonces eso es lo que normalmente ocurre, es el mecanismo que ocurre y que estimula esta secreción exócrina de la insulina. Ahora bien, en los individuos estos que tienen mutados estos genes, va a estar alterado obviamente ¿cuál? Esta proteína, ¿no es cierto? La proteína transportadora de estos iones potasios. Entonces, cuando hay un incremento de la glucosa, a pesar de que ocurre este aumento de ATP, etcétera, lo que va a ocurrir es que este canal, al estar mutado, no responde a este ATP, ¿sí? Y se quedan abiertos en forma permanente. Entonces, fíjense que siguen en estado de hiperpolarización, los canales calcio se mantienen cerrados y consecuentemente, independientemente que hubo un incremento en los niveles de glucosa, no hay producción de insulina o secreción de esa insulina, ¿sí? Entonces, como resultado, aparece entonces esta hiperglucemia, ¿sí? Entonces hablamos de esta diabetes en el periodo neonatal, ¿sí? Es una patología que se presenta a muy temprana edad, estamos hablando a partir más o menos de los 6 meses, ¿sí? Como les contaba, bueno, va a ser importante obviamente hacer la diferenciación con una potencial diabetes mellitus de tipo 1, que es lo primero que quizás se puede llegar a pensar. Y bueno, acá tenemos la incidencia de la diabetes mellitus neonatal, es bajísima, 1 cada 95.000 a 1 cada 150.000 nacidos vivos, ¿sí? O sea que son casos bastante raros. Pero fíjense, como la MODY, que estaba afectado en el GSK principalmente, y acá en estos otros dos genes, son más bien monogénicas y responden entonces a un trastorno genético y a mutaciones concretamente. Por el contrario, cuando hablamos de la de tipo 1 y la de tipo 2, responden más bien a variaciones de polimorfismo de un solo nucleótido o a las BNTR, etc. Bueno, entonces como resumen, acá en este cuadrito tenemos todo lo que es, ¿sí? Las tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2, la de tipo MODY, que aparece en la adolescencia o juventud, o la neonatal, que ambas estas últimas eran monogénicas. Fíjense que al menos el número de genes que pueden estar afectados, ¿sí? Dimos algunos ejemplos, va a haber disfunción en ambos casos de lo que eran las células beta pancreáticas. Y después teníamos la tipo 1, que era más bien de autoinmune, la tipo 2, que era resistencia a la insulina. En ambos casos ya son poligénicas, ¿sí? Eso es la diferencia de estas dos últimas, que eran monogénicas, donde pueden estar afectados algunos genes en particulares de estos 8 o de estos 10 que dice aquí. Acá, bueno, la diabetes, la tipo 2, fíjense que el número de genes es numeroso, habíamos visto una lista muy cuantiosa de genes, y en el caso de la tipo 1, unos más de 20, y con algunos que sí son dominantes o más importantes, que son los que estuvimos repasando. ¿Sí? En cuando se presenta la patología, fíjense, acá
infancia y adolescencia, acá en la madurez o edad avanzada, la tipo 2, la de MODY en la adolescencia o juventud y en la neonatal antes de los 6 meses. O sea que dependiendo en qué momento de la vida aparece, también depende del tipo de diabetes, ¿sí? Bueno, y la prevalencia, fíjense que estas son muy bajas y muy raras, como mencionamos, y de todas, la más frecuente, más común, es la de tipo 2. Bien, ahora vamos a pasar, y ya con esto terminamos esta teoría, a otro ejemplo que es la hipertensión arterial. ¿Y por qué tomamos esta patología? Bueno, es una patología, sí, una condición también multifactorial, porque bueno, va a ser algo con lo que ustedes van a tener que lidiar en su profesión, prácticamente en el día a día. Es una condición patológica muy frecuente y que también, si bien responde, ¿sí?, a cuestiones multifactoriales y en donde el ambiente en este caso tiene un peso preponderante e importante, también se han encontrado que existen determinados factores genéticos asociados a la hipertensión arterial. Como ustedes ya saben, es una enfermedad crónica que se caracteriza por un incremento continuo, en este caso de las cifras de lo que sería la presión sanguínea en las arterias, y que se caracteriza, fíjense, por una presión sistólica sostenida por encima de 139, o diastólica sostenida mayor a 89 milímetros de mercurio en este caso, y está asociada con un aumento medible, como dice, del riesgo de accidente cerebrovascular, las enfermedades renales y cardiovasculares. Todo lo que seguramente algo en fisiología ya han visto, van a volver a ver en otras materias, ¿sí? En varias oportunidades y con diferentes enfoques también. ¿Por qué decimos que es multifactorial? Porque si bien hay factores genéticos asociados, ¿sí?, obviamente todo lo que tiene que ver con el peso, el tabaquismo, el alcohol, la alimentación, principalmente el consumo de sal, también cuestiones hormonales, ¿sí?, acá va a participar la renina, la resistencia a la insulina, obviamente la edad y el sedentarismo, son todos factores que van a tener un impacto, ¿no es cierto?, sobre la etiología de esta patología, de la hipertensión arterial. Acá habría que diferenciarlo así, la hipertensión secundaria de una hipertensión esencial, la más clásica que se van a encontrar, así como nos pasaba con la diabetes mellitus tipo 2, que quizás es más frecuente. Lo mismo cuando hablamos de una hipercolesterolemia esencial o adquirida, que también tiene que ver con la dieta y demás, pero va a ser la hipertensión esencial en este caso, que no tiene una causa justificable o aparente y que es clásica en la vida adulta, ¿cierto? Aparece en edad adulta. Otra vez, de nuevo, esto de edad adulta cada vez se va discutiendo más porque en función de nuestra sociedad moderna, el estilo de vida que tiene nuestra sociedad moderna, y cuando decimos eso tiene que ver justamente con todos estos factores de acá, la alimentación, ¿sí?, el estrés, que no está mencionado acá, pero el factor estrés es muy importante también, ¿sí? Todo ello va a influenciar, ¿no es cierto?, en la aparición de esta hipertensión y en la aparición a una edad mucho más temprana. Entonces, esto de edad adulta, ¿sí?, cada vez el grupo etario pueden ser adultos jóvenes, ¿sí?, no necesariamente personas adultas, no sé, mayores de 50, ¿sí?, como quizás antes se lo definía. En el caso de la hipertensión secundaria, fíjense que en este caso sí que aparece ya como una consecuencia de alguna enfermedad primaria y que puede aparecer en una edad más temprana, ¿sí? Es decir, que en individuos mucho más jóvenes, pero a consecuencia de que existe otra patología primaria que es la que conlleva entonces el trastorno, ¿cierto?, como efecto secundario, digamos, a la hipertensión. Podría ser, bueno, diferentes alteraciones, pero por ejemplo un aldosteronismo, por ejemplo una alteración a nivel de la producción de alguna hormona, ¿sí? Eso también podría afectar precisamente a ese nivel. Bueno, algo que vimos y que ya estuvimos discutiendo que tenía que ver con, ¿no es cierto?,
las características cuando hablamos de algunas patologías multifactoriales. En este caso se ha encontrado una agregación familiar muy importante, ¿sí? En el caso de la hipertensión arterial. Si bien en la diabetes también hay una agregación familiar, en esta, en la hipertensión, sobre todo, es un componente importante a tener en cuenta. Es decir, que hay un alto grado, digamos, del parentesco, ¿sí? Si en la familia hay un individuo o un integrante de la familia que tiene hipertensión arterial, es muy probable que al compartir no solamente cuestiones que tienen que ver con el ambiente, como por ejemplo el consumo de sal, la comida que se hace en casa, también compartan cierto grado de factores genéticos, con lo cual ¿sí? La predisposición a padecer este tipo de patología sea importante. ¿Sí? Hay una agregación familiar, se dice, ¿sí? Es decir, que está más aumentado el riesgo de padecer hipertensión arterial dentro de un entorno familiar respecto, ¿no es cierto?, a la población en general. Eso sería entonces cuando definíamos agregación familiar. Bueno, esto simplemente es una definición de lo en qué consistía, ¿no es cierto?, la presión arterial, que es el producto del gasto cardíaco, y la resistencia vascular sistémica, un poquito más de los aspectos más fisiológicos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos interesa recordar? ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la diabetes mellitus tipo 2, cuando hablamos de las bases genéticas de la hipertensión arterial, y estamos hablando de la hipertensión esencial, ¿sí? Esta sin causa aparente. Vamos a encontrarnos con que hay varios genes que se los ha relacionado con la hipertensión esencial. Fíjense, acá tenemos todos los símbolos, que es el nombre de esos genes, AGT, REN, nada de esto hay que aprenderse de memoria, tranquilos que no se tienen que aprender de memoria el nombre de los genes, tampoco para la diabetes, ¿sí? A lo sumo, para la diabetes mellitus tipo 1, que son 2 o 3 que mencionamos, ¿sí? Para la de tipo 2 y para toda esta de la hipertensión arterial no tienen que aprenderse de memoria ninguno de ellos. Sí que me interesa que ustedes recuerden y tengan presente esto, de que hay una alta poligenia. Eso les tiene que quedar claro a ustedes. Y que también hay factores genéticos relacionados con la hipertensión arterial. ¿Okay? Eso es importante que tengan presentes. No es necesario que se aprendan de memoria porque estas son cuestiones que uno después en el desarrollo de la profesión, si quiere conocer algún detalle, buscará en bibliografía, pero sí que es importante que ustedes recuerden de que hay factores genéticos asociados también en estas patologías. Bueno, fíjense si miramos un poquito estos genes y miramos la observación, es decir, la función que cumplen, ¿sí? Seguramente se habrán dado cuenta de que todos están relacionados con algunos mecanismos muy conocidos. Fíjense, acá tenemos el angiotensinógeno, la renina, la angiotensina, convertidor de angiotensina, receptor para la renina otra vez, proteínquinasa activada por renina, ¿sí? ¿A qué les recuerda? Acá tenemos la aldosterona, sintasa, a un famoso mecanismo que se conocía, ¿se acuerdan? Como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es el sistema SRAA. Y fíjense que la mayoría de los genes que están relacionados justamente con lo que es la hipertensión esencial, de alguna u otra manera están relacionados con este sistema, ¿sí? Y claro, es importante justamente porque si ustedes recuerdan, este sistema renino-angiotensina era uno de los sistemas más importantes en lo que iba a regular precisamente todo lo que era la presión arterial en este caso. Era un circuito justamente muy, muy controlado. Fíjense que está participando también moléculas bioquímicas y también hormonas para ese control. Pero también fíjense que también en algunos casos la hipertensión estaría asociada también con la síntesis y metabolización de los esteroides adrenales, los que afectan, fíjense, en el tono vascular, el transporte iónico y el manejo renal del sodio, entre otros. Básicamente es eso lo que hacía todo este sistema, ¿sí? Por otro, hay algunos adicionales, como fíjense que acá tenemos la enzima convertidora de endotelina, una ligasa de ubiquitina, ATPasa, transporte sodio-potasio o aducina 1-alfa. Estos últimos tienen mucho que ver a nivel endotelial, ¿sí? En los endotelios vasculares
se los ha encontrado, y eso tiene que ver con la definición, ¿no es cierto?, con la resistencia que habíamos dicho recién a ese nivel que existe en los endotelios, en la aparición de la hipertensión arterial. Y en este caso, fíjense que están relacionados estos genes con la contractibilidad miocárdica, con la volemia y con la resistencia vascular. Bien, acá está la ubicación de dónde están estos genes. Y bueno, en todos ellos lo que se han encontrado serán algunas variaciones SNP, por ejemplo, polimorfismo. Entonces, en aquellos individuos que tienen una mayor susceptibilidad a padecer hipertensión arteriales, han encontrado determinados SNP específicos en cada uno de estos genes, con lo cual, de alguna manera, ¿sí?, se encuentran una correlación entre estos genes con la patología, con la hipertensión esencial en este caso. Bueno, acá está lo que decíamos recién, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como regulaba en presencia de una baja presión arterial. Bueno, esto seguramente ustedes ya lo vieron bien, quizás en fisiología, quiero creer, ¿no es cierto? Cómo se regula la presión arterial, ¿sí? Cuando hay una baja presión arterial, cómo todo este circuito, ¿sí?, a través de lo que era la renina, el angiotensinógeno, que prácticamente este sería el protagonista dentro de este sistema, el angiotensinógeno, ¿sí?, que es producido a nivel hepático, y luego cómo todo este sistema a su vez producía la angiotensina 1, la 2 y demás, el sistema aldosterona, ¿sí? Bueno, esto tenía que ver con la reabsorción de sodio-agua, aumentar el volumen plasmático y de esa manera aumentar la presión arterial. Esto es un circuito que regulaba todo lo que es también el volumen plasmático, ¿sí? A su vez, a estos le sumamos a todo este sistema los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, los estrógenos, que también van a tener un impacto, ¿no es cierto?, sobre este sistema y en efecto sobre lo que es la presión arterial, ¿sí? Pero de todos ellos, como le mencionaba recién, el angiotensinógeno es un bastante protagonista, ¿sí? Se han encontrado altos niveles de angiotensinógeno en individuos que son hipertensos. Y acá tenemos el mapa del gen del angiotensinógeno. Este sería el gen que codifica entonces para este factor, si se quiere, es un producto proteico que en este caso se sintetiza a nivel hepático. ¿Sí? Fíjense entonces que está formado por 5 exones, como podemos observar, y separados por intrones que son bastante grandes, de hecho por eso están colocados y representados de esta manera, y tiene toda una zona que vendría siendo la región, ¿sí?, promotora. Lo que se han encontrado ciertas mutaciones, lo cual lleva a determinadas alteraciones en los niveles de angiotensinógenos, ¿sí? Y entre ellos han encontrado, por ejemplo, dos mutaciones importantes, como estas que están descritas acá, ¿sí?, que sencillamente tienen que ver con las posiciones 235 o 174, la conversión de un aminoácido por otro específicamente, ¿sí? Tampoco tienen que acordarse en memoria de esto, sencillamente contarles de que hay mutaciones puntuales que ocurren sobre el gen del angiotensinógeno, que lo que llevan en realidad es a un aumento en su producción o en los niveles de ese angiotensinógeno, ¿sí? Bien, que estaríamos entonces a este nivel y que está relacionado justamente con esto que leíamos anteriormente, de que en individuos hipertensos se han encontrado altos niveles de este angiotensinógeno, ¿sí? Al estar elevado ese angiotensinógeno va a pasar todo este circuito que dice acá, ¿sí? Vamos a estar con esta otra situación, vamos a llevar a esta otra situación y el aumento de la presión arterial. Bueno, y entonces ya con esto damos por finalizado así esta teoría en donde abordamos todo lo que son la genética de las enfermedades complejas. Sencillamente, como para cerrar la idea, recordar de que en estos últimos años, como habíamos visto en alguna de las unidades, la tecnología de secuenciación del genoma ha permitido, ¿no es cierto?, tener esa información del genoma. Los nuevos estudios como proteomas, transcriptomas, que son estudios ómicos que no solo analizan el genoma, sino también el conjunto de proteínas y genes que se encienden o se apagan en determinadas condiciones,
Y si a ellos le sumamos también la epigenética o el epigenoma humano, que intenta evaluar cómo el ambiente interactúa, ¿no es cierto?, con nuestros genes, en su conjunto son, digamos, muy promisorios a futuro para poder entender justamente aspectos más bien genéticos en las enfermedades complejas, a diferencia de las que son netamente genéticas, ¿sí? Bueno, entonces terminamos de esa manera esta sección. En la próxima clase vamos a ver cáncer, y en él vamos, la estudiamos separado porque justamente amerita a tratar de entender, porque sí que se le puede considerar una enfermedad genética, además de ser multifactorial, pero que tiene, digamos, factores genéticos muy importantes para la aparición del mismo. Entonces en la próxima arrancamos con eso y ya terminaríamos la unidad 5, ¿sí? Y nos estaría solamente quedando entonces unidad 6 para concluir con la cursada. Bueno, gracias por su atención. Hasta la próxima.